¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias primero que nada por la idea de hacer este espacio y tener este vivo de presentación del libro. Muchísimas gracias, más que agradecido con vos, con Horacio, por la idea y bueno, toda la gente que se está conectando para dedicarnos un poco de su atención en esta noche. Claro que sí, vamos a esperar a que se conecte Horacio y empezamos, pero aprovechemos, Ignacio, para que nos hables un poco de ti. Para poner a toda la gente en contexto, vamos a comenzar. Ignacio es coautor del libro negro del ecologismo. Entre los dos hicieron el libro con Horacio. Y quiero platicarles un poco, porque ustedes todos aquí saben que yo me dedico a hacer pues todo el trabajo que está detrás de la publicación del libro. Cuando los autores nos entregan su trabajo magistral, lo que hacemos nosotros es editarlo, ponerlo bonito y hacer la venta y la distribución del libro. Entonces, quiero confesarles que el libro negro del ecologismo está en 2 tomos porque es verdaderamente extenso el tema, ¿cierto, Ignacio? Somos culpables, somos culpables. Particular Horacio era partidario de hacer un libro un poco más corto en términos de extensión y bueno, yo fui el que tuvo que desobedecer y escribir y escribir y escribir. Bueno, en realidad particularmente nos gusta cómo queda la edición en 2 tomos, incluso en un tercero si es que luego se nos permite por Claro. cantidad de temas y demás, pero creemos que cómo quedan los 2 tomos está bastante bien eh, en términos de extensión y particularmente por una cuestión también de literatura en términos pedagógicos, es decir, el primer tomo va a quedar mucho más enfocado en la parte cultural, particularmente lo que es el nacimiento del ecologismo, cómo corresponde con un fenómeno de la nueva izquierda, por qué luego también tiene sus vínculos más que reconocidos con la cuestión globalista y cómo se ha utilizado el ecologismo al mismo tiempo para promocionar lo que es el control de natalidad a escala global. Luego en el segundo tomo vamos a estar mucho más enfocados en la cuestión técnica, como, lo que corresponde con temáticas como sobrepoblación, cambio climático, Acuerdo de París, Protocolo de Kioto y todos y cada uno de los principales programas de control demográfico nacidos a partir de cada una de las grandes cumbres de Naciones Unidas particular. Entonces, cómo quedó dividido nos pareció que está eh, muy bien definido la cuestión de temáticas en cada uno de los tomos, justamente para que el lector al final de la obra eh, pueda haber englobado todo el conocimiento y que tenga una percepción fundamentalmente cronológica de los hechos, porque no podríamos abordarlo de otra manera, eh, de tal forma que se logre comprender la plenitud de todos los temas, ¿no? Claro que sí. Ignacio, acaba de llegar Horacio. Muchísimas gracias por estar aquí, amigo querido. Muchísimas gracias por estar en este live donde estamos de estreno. Estamos de estreno del libro negro del ecologismo. Horacio, muchísimas gracias. Cuéntanoslo todo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes que fueron la primera editorial en abrirnos las puertas, en guiarnos, en orientarnos. Que estoy bastante ansioso ya por estar en esa hermosa tierra. Esperemos pronto también poder viajar junto a Ignacio, que es un hermano antes que amigo y socio. El libro negro del ecologismo para nosotros fue fruto de más de 3 años de investigación y es un proceso que entendemos lo complejo que es. Para que lo pongamos en contexto y que la gente lo pueda entender. Nosotros particularmente con Ignacio somos de Argentina, así que quizás tengamos que utilizar algunos ejemplos de nuestra tierra. Claro. Veamos las ideologías. Hoy el transhumanismo, con todo el respeto que merecen los grandes intelectuales que han abierto este debate, con todo el gran respeto que merecen, pero acá estamos justamente discutiendo ideologías. El transhumanismo recién en los últimos 2 años comenzó a debatirse dentro del ámbito académico de Argentina. El feminismo recién en el año 2012
incorpora su primera ley de fondo, con lo que era el reconocimiento de la identidad de género, y era una ley que sustancialmente no iba a cambiar la vida de los argentinos, al menos la vida promedio de los argentinos. Año 2012, una década, el feminismo. El ecologismo había modificado la Constitución argentina en 1994, abriendo la brecha en torno a lo que es los derechos de tercera generación, lo cual implicaba arrojarle derechos al ambiente, al ecosistema, a la ecología, en desmedro de los derechos de propiedad de todo productor, de todo empresario, de todo inversor en esta tierra. Esto demuestra que el ecologismo, mucho antes de que se abriese el espectro del progresismo, ya había sembrado sus bases en Occidente, y es lo que tratamos principalmente en el tomo 1, para que la gente entienda. El tomo 1 se aboca más al aspecto cultural, el tomo 2 se aboca más al aspecto técnico. En el aspecto cultural, antes que incluso se hable de ecologismo a partir de la obra de Rachel Carson de 1962, antes que se empiece a implementar la noción de cambio climático antropogénico, mucho antes que se hable de sobrepoblación, ya en 1899, Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, que es quien impulsa la ecología como disciplina autónoma, ya tenía, a partir de un principio filosófico, y esto es lo que vamos a hablar en el video de hoy, no hay que confundir ciencia con cientificismo y recordar que la última palabra de la ciencia es la primera palabra de la filosofía. Ernst Haeckel, desde un concepto filosófico, ya empieza a considerar que el ser humano era un ente vivo más a la par de todo vertebrado. Y esto implica a la postre poner a la persona como un ente susceptible de ser domesticado y controlado, donde ya no importa el individuo en su alma racional como ese subsistente individual de naturaleza racional, sino que la persona es simplemente un elemento más dentro de la especie, y mientras la especie no se extinga, es válido cualquier tipo de práctica al respecto. Por eso insistimos, hoy tenemos un gran desafío con este libro. Exactamente como bien menciona mi querido amigo el Dr. Siegel, que tiene el honor de prologar una de las mejores obras de filosofía que he leído en mi vida, Ernst Haeckel, monismo evolucionista, toma elementos de Darwin, y allí está la base no solo del ecologismo, de la ecología. Por eso tenemos que entender que nosotros no nos oponemos al avance de la técnica que procura mejorar la calidad de vida de la persona. Nosotros no abogamos por patear cachorritos ni quemar bosques, sino que justamente porque nos interesa el bienestar de la sociedad y de la persona, es que denunciamos lo que es el ecologismo, denunciamos las mentiras del ecologismo. Los mismos que hoy hablan del consenso científico, demostrando una ignorancia supina respecto a qué es la ciencia, porque la ciencia como fundamento no puede estar sometida a consenso, es básicamente que dijéramos en este momento que 2 más 2 es 4 porque así lo votó la mayoría democrática. La mayoría democrática de los matemáticos dicen que 2 más 2 es 4. La ciencia como conocimiento no se define por consenso. Claro. Y los mismos que hoy hablan desde la IPCC de este cambio climático, y mejor dicho, ya como estamos en una nueva década, porque el discurso cambia década tras década, emergencia climática, son los que vaticinaban un periodo de glaciación en 1970. Son los que vaticinaban un quebranto de toda la sociedad de Oriente y Australia a causa de los agujeros de la capa de ozono. Las inundaciones que iban a llegar hacia el año 2010. Inundaciones donde uno creía que las ciudades como La Plata o incluso ciudades como México DF iban a quedar tapadas por los océanos. Sí, Luego descubrimos... En México todavía hay una historia ahí que iba a desaparecer todo Yucatán, Quintana Roo y Campeche porque el agua iba a llegarnos hasta el cogote a todos. Ahorita teníamos que estar inundados. Han sido muchas historias. Yo hoy hay entre nuestro público una gran cantidad de personas pro vida. Yo quiero preguntarle a Horacio, ¿qué tiene que ver el aborto con el ecologismo?
Porque siempre Absolutamente hablan todo. de dos cosas, Ignacio, totalmente diferentes y sucede que hay un solo discurso y que el aborto tiene mucho que ver también con eso. ¿Están de acuerdo? Miren, le voy a explicar rapidísimo a la gente porque no me gusta extenderme porque aparte es tema de nuestro libro. La primer conferencia de control demográfico, que muchos suelen decir, y esto es quizás un problema de las redes sociales, quizás haya gente dentro del espacio de derecha que tendría que tener este sentido de prudencia antes de entrar a los debates públicos, suelen decir que la gran conferencia de control demográfico es 1974. Nosotros consideramos que eso es un error de base porque es regalar 100 años de historia. La primera conferencia de control demográfico se da en Ginebra en 1927, particularmente con Margaret Sanger como presidente de Actas, donde allí consigue los fondos para luego empezar lo que es la APPF, que luego va a ser la IPPF, instancia de la ONU con organizaciones de la India. Para que ustedes vean el vínculo con el ecologismo, porque a veces se cree que el aborto es una política de feminismo. Muy por el contrario, y es algo que yo vengo denunciando desde hace tiempo, el aborto y todo sistema de control de natalidad está muy lejos de ser un patrimonio exclusivo de la izquierda. ¿Y saben por qué lo sostengo? Porque primero hay que definir qué es izquierda y derecha, siendo que yo me asiento a la derecha, no soy de derecha, porque ser y estar son dos conceptos filosóficos muy distintos. El lugar no tiene esencia per se, el ente sí, si no, no sería ente. Entonces, nosotros estamos a la derecha, pero decir que el control de natalidad es de izquierda, miren, un par de datos simples. Los grandes precursores de los controles de natalidad, posterior a una tesis malthusiana, donde ahí podemos discutir cuánto de Malthus sí y cuánto de Malthus no, lo digo porque Malthus habla de los alimentos, y acá en el ecologismo estamos hablando de recursos naturales, son lógicas distintas, el alimento se vuelve a producir, el recurso natural tiene otro periodo de renovación, es otro debate, que eso lo maneja Ignacio mejor que yo. Pero miren, un dato. Francis Galton, Inglaterra, eugenesia. Ernst Haeckel, Alemania, principalmente los círculos obreros alemanes, eugenesia. Margaret Sanger, eugenesia. Mary Stopes, eugenesia. Se me está yendo un nombre más. Francis Place, eugenesia. La eugenesia pone a la ciencia en un pedestal que a partir de allí va a determinar todo tipo de organización política y social, tal como sucede con el ecologismo hoy. Van a ver que los ecologistas no se animan a dar el debate desde lo político, quieren tener incidencia política, pero ellos dicen, bueno, pero esto es porque lo dice la ciencia. Yo no le dice, fantástico, veamos esto con datos científicos. Demos el debate científico. ¿Puede la IPCC, como hizo ahora la ONU, en alianza con las Big Tech, cerrar el debate? Eso no es una actitud científica. De hecho, hoy nos pasó con Ignacio, que invitamos a un cientificista a debatir, obviamente que puso mil excusas para no dar el debate. Porque la primera pregunta que uno le hace al científico no es una pregunta de ciencia, es una pregunta de filosofía. Su epistemología, su base de conocimiento, ¿qué fundamento tiene? ¿Cómo sabe que sabe lo que sabe? ¿Es porque simplemente lo leyó? Y si lo leyó, ¿es porque acaso tiene la versión fidedigna que dan un par de intelectuales? ¿Acaso los científicos no tienen intereses políticos? ¿Acaso los científicos no tienen intereses académicos? ¿No tienen intereses personales? Cierro la pregunta. ¿Qué sucede con el control de natalidad? 3 casos concretos, para que la gente lo pueda ver, porque explico. Todo esto se inicia principalmente con Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología. Acérrimo detractor del cristianismo. Él sostenía que la cristiandad era un freno al progreso indefinido, acá está el vínculo con el progresismo, de la sociedad occidental. Había que erradicar la religión para dar lugar al progreso. Y por lo tanto, con el progreso científico, es que se iba a erradicar a toda esa parte de la sociedad indeseada. Similar a lo que sostiene Francis Place, Francis Galton, Margaret Sanger o Mary Stopes. Hay gente indeseada. Miren cómo va a seguir la línea de tiempo. William Box, Gary Harding, Paul Ehrlich, posteriormente en nombre del ecologismo van a sostener que hay demasiadas personas que hay que erradicar, que luego se van a ver reflejadas en las conferencias internacionales. Pero ya saltando incluso en el tiempo, vamos ahora. IPPF recientemente publicó un artículo vinculando la importancia de la salud reproductiva en contra del cambio climático. Luego, Sierra Club, el organismo ecologista más rico y poderoso del mundo, quizás no tan conocido,
sostuvo su presidente que Sierra Club es pro aborto. Greenpeace sostuvo que es una política fundamental para luchar contra el cambio climático, sostener los derechos sexuales y reproductivos de la mujer de acuerdo a la Conferencia del Caire en 1994. World Wide Fund, organización ecologista denunciada por tratos de lesa humanidad en el África, también sostuvo oficialmente en uno de sus libros digitales que es inminentemente necesario implementar el aborto para reducir el cambio climático. No se puede discutir las políticas contra la natalidad si no se aborda el ecologismo de fondo, porque en última instancia lo que se está discutiendo es qué vidas merecen ser vividas para que los recursos naturales alcancen para este determinado sector de la sociedad. Ese es su discurso. Obviamente que nosotros lo que demostramos, y hace poco hice una editorial y con esto le doy la palabra a Ignacio, 8.000 millones de personas, si es que realmente están, porque hay un problema con la medición, si es que realmente somos 8.000 millones de seres humanos, aún así los números demuestran que no son un problema, porque de hecho, gracias al mercado occidental, hoy hay una mejor calidad de vida ostensiblemente superior a, no digo 500 años atrás, a solamente 100 años atrás, sumado a que justamente la propiedad privada y la libertad de emprendimiento generan los recursos necesarios para evitar los desgastes de la contaminación. Nosotros diferenciamos cambio climático y contaminación. El cambio climático antropogénico es un debate. Nunca negamos la contaminación del hombre, pero justamente las naciones socialistas son las que más contaminan, curiosamente. Pero eso ya es otro debate. Quería cerrar su pregunta con este. Hay un vínculo directo entre el control de la natalidad y el ecologismo. Principalmente, ¿por qué? Porque se sostiene que el cambio climático es antropogénico, es culpa del hombre. Por lo tanto, ¿cómo se evita? Eliminando a las personas. Perdón la extensión. No te preocupes. Tengo que mandar saludos a New Jersey porque están conectados viéndonos. Muchísimas gracias por su pedido, ya va en camino. Y Ignacio, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Es tu primer libro, entonces, entiendo que es tu primer libro, entonces me gustaría mucho saber, tocar este tema tan controversial en nuestro tiempo, ¿qué ha representado para ti? Específicamente el tema, les voy a decir por qué les pregunto esto, porque el libro, si bien ha sido muy bien acogido con las personas de nuestras ideas, sí es un libro que, por ejemplo, les voy a decir la reseña, intentamos que se empezara a difundir de manera masiva y lo primero que nos dijeron es el tema. El tema es muy escabroso y las editoriales además tienen prohibido publicar tocar este tipo de temas. ¿Para ti qué ha significado, Ignacio, el tocar el tema tan profundo y con tanta verdad de por medio que en este mundo posmoderno es tan duro hablar con la verdad tan fría? Bueno, sin lugar a dudas significó un gran desafío, primero que nada por el hecho de escribirlo con un gran profesor, como es la persona que tengo ahora al lado, pero más que nada porque es ir solo contra el mundo, porque el mundo académico, y esto es algo que me di cuenta hace tres años cuando empezamos a desarrollar los primeros bosquejos de lo que iba a ser el libro negro del ecologismo, está sin lugar a dudas sesgado hacia una sola ideología, en este caso. Es más, un caso personal, de los 35 libros que yo cito a lo largo de los 2 primeros tomos, sin contar lo que son ensayos académicos y sin contar lo que son las publicaciones de revistas científicas, un solo libro de todos los que yo cito, y creo que Horacio está en la misma situación, tiene al menos alguna ligera y vaga crítica a lo que es la ideología ecologista. Uno solo, de casi 40. En ese sentido, implica un verdadero desafío. Y por otro lado, implica un gran desafío en la medida en que nosotros literalmente no podemos errar ni un solo argumento. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces pareciera que aquellos que toman una posición verdaderamente científica y dan lugar a la duda, como es lo que humildemente estamos haciendo con Horacio, se nos tilda muchas veces de negacionista, entre muchos otros términos, cuando la verdadera posición científica siempre es la del falsacionismo, es de intentar demostrar lo equívoco en lo que se cree que es cierto. Y por otro lado, la cuestión de
justamente tener que argumentar absolutamente todo, que no digo que está mal, de hecho favorece muchísimo el intelecto, mientras que, por ejemplo, a las personas que dicen que el mundo acabará mañana de hace 60 años, siempre se les retoma los nuevos postulados que inventan, porque nótese que ante cada eventual suceso catastrófico que se vaticinó desde el mundo ecologista y que nunca tuvo lugar en el mundo real, aparece otro nuevo que lo reemplaza en la agenda mediática, pero siempre y en última instancia se encuentra al ser humano como el principal propulsor de todos los males del mundo. Tomemos un ejemplo. Creer en la teoría de cambio climático antropogénico hoy en día, y nótese que digo creer y no comprobar o dudar, creer en la teoría de cambio climático antropogénico hoy es creerle al mismo grupo de científicos que a lo largo de la década del 70 promocionaban un evento climático bastante disímil que el que conocemos hoy en día. Por ejemplo, el ecologista Kenneth Watt, en su curso en Swarthmore del año 1975, hablaba de nueva glaciación. Lo mismo hacía Paul Ehrlich. Nótese que el 1 de enero, de hecho, apareció en el programa de la televisión norteamericana en el canal CBS, diciendo que hoy tenemos una crisis climática. Pero ¿cómo? Si hace 50 años estabas promocionando que iba a haber una nueva glaciación, y ahora me estás hablando de crisis climática, entre comillas, cambio climático antropogénico. Entonces, luego en la década del 80 el discurso se va a cambiar por el de calentamiento global. Al observar que había tantas estaciones climáticas calentándose como otras enfriándose, se dieron cuenta que era otro modelo fallido, a lo cual lo adecuaron el discurso al de cambio climático antropogénico, es decir, provocado por actividades humanas, que van a tener como resultado la emisión de gases de efecto invernadero. Entiéndase, dióxido de carbono, gas metano, H2O, entendido como vapor de agua, entre muchos otros. Pero también podríamos referirnos a la década de los 90, en la cual se hablaba de los agujeros en la capa de ozono, y así podemos continuar prácticamente toda la noche. Lo que me interesaría de igual forma profundizar en este caso, ya que Horacio también lo mencionaba, es esta idea del consenso. A partir particularmente del año 2013 comienza a popularizarse una conocida cifra que seguramente la hayan escuchado, que es la del 97% del consenso científico sobre cambio climático antropogénico. Bueno, esta cifra la populariza John Cook, que es un periodista especializado en cuestiones ambientales y climáticas, y su equipo de trabajo. Ahora, hay varias cuestiones que son de epistemología de primer año. Por ejemplo, Sir Isaac Newton nunca puso a consensuar la teoría de gravitación universal. Y aunque un grupo de científicos digan que esa teoría es errada, nadie va a salir despedido del suelo, ¿sí? Además, por otro lado, como diría Jean Cocteau, no importa la opinión de la mayoría, sino la realidad, que no es representada por una opinión en común. Pero lo interesante en este sentido es que la ciencia demuestra que no hay una correlación sobre la línea de tiempo geológica con las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático antropogénico. De hecho, como recuerda el paleoclimatólogo Tim Patterson, cuando los niveles de dióxido de carbono estuvieron 10 veces más altos que hoy en día, el planeta de hecho se encontraba en su punto frío absoluto. Y es más, si vamos a retrotraernos a una teoría verdaderamente científica, deberíamos abordar gases de efecto invernadero como lo son el H2O, entiéndase vapor de agua, que es emitido de forma natural por los océanos. Y sin embargo, el IPCC, vaya curiosidad, nunca hace una mención explícita de este gas de efecto invernadero natural, que de hecho representa el 90% del gradual calentamiento global de los últimos 10 años. Por lo cual, un incremento de las emisiones de dióxido de carbono o de gas metano no representaría un cambio significativo en la temperatura global. De hecho, el dióxido de carbono prácticamente nunca en la historia ha representado
una contribución significativa a lo que es la temperatura global. Pero ¿qué sucede? Lo que hoy en día se promociona en esta suerte de cambio climático antropogénico es justamente la última medida de control demográfico a escala global. ¿Por qué? Porque el cambio climático antropogénico lo que dice es, bueno, existe cambio climático y va a provocar la crisis climática. Y esto es culpa de las actividades humanas. Como diría Bill Gates en su libro Cómo evitar un desastre climático, prácticamente la totalidad de las actividades en la vida contemporánea de los seres humanos, indirecta o directamente, emite partículas de dióxido de carbono al ambiente. Bien, entonces, desde esa percepción, la conclusión lógica a la que se llega es que justamente vamos a tener que reducir estabilizar la cantidad de seres humanos en el planeta y o reducir el impacto de las actividades. Y de hecho esto no es nada nuevo. Fred Harding, en la década de 70, un ecólogo muy reconocido por lo que fue su trabajo culmine, La tragedia de los comunes, ya lo dice explícitamente. El mundo probablemente no va a poder vivir en las mismas condiciones en las que lo están haciendo los países desarrollados. Por eso es importante que se estabilice la población mundial y o que se reduzca el nivel de vida. Y así podríamos estar citando ejemplos prácticamente toda la noche. Horacio quería hacer una acotación justo hace un momento. Sí. Justo iba a decir porque la tesis, ya lo mencionó Ignacio, la tesis que toma Bill Gates actualmente, de hecho es un plagio, me recuerda a Kant con Edmund Burke, pero es un plagio a la tesis de Garrett Hardin. La tragedia de los comunes, pero lo pueden encontrar por PDF, es muy simple en recibirlo, pero ya está liberada de derechos de autor, de hecho. Esa obra lo que sostiene es básicamente que el gran problema que hay en el mundo no son las élites de poder. No sé si recuerdan la COP27, sucedió hace un mes atrás. La conferencia de partes, heredera de los protocolos de Kioto, donde se reúnen los grandes líderes del mundo en materia de ecología, presidentes, influencers, miembros del IPCC, mientras estaban promoviendo los controles de natalidad a partir de los derechos sexuales y reproductivos en el África, les preocupa que hay muchos africanos reproduciéndose, mientras estaban promoviendo las expropiaciones que va a empezar a llevar adelante la Unión Europea en contra de los productores agropecuarios, mientras estaban promoviendo la carne sintética a partir de inversiones de metas capitales, particularmente en laboratorios de España e Israel, tenían en sus menús de las mejores carnes rojas, algunas incluso exportadas de Argentina. Mientras ellos promueven controlar, y esto lo digo ahora con sumo cuidado, algo que advertí incluso en mi primer libro, que el gran pasaporte, y no me refiero al documento que uno entrega para ingresar a un país, sino el pasaporte que se pedía en su momento para ingresar a un cine o un restaurante, ese pasaporte, ya no iba a ser en materia médica, estoy cuidando el lenguaje porque sé cómo es la censura, sino que iba a ser de acuerdo a la medición de la huella de carbono. Mientras la COP27 estaba viendo cómo implementar el control de la huella de carbono, incluso emulando tecnologías que se utiliza por el régimen comunista chino, ellos llegan y viajan en líneas privadas. De hecho, Bill Gates es actualmente, como buen corporativista, uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos, mientras cuenta con su línea privada de aviones. Porque sucede el mismo modus operandi siempre. La tragedia de los comunes de Garrett Hardin es lo mismo que sostiene Bill Gates. Ellos dicen, estas naciones ganaron la carrera comercial, ganaron la carrera productiva, ganaron la carrera industrial. El problema es la gente común, la gente que nos está escuchando en este momento, la gente que está comprando nuestro libro, por cierto. La gente común, el ciudadano de a pie, la persona humilde, ese hombre que trabaja de sol a sol, se compra un sándwich con una bolsita de plástico, esa persona que carga nafta para manejar su taxi, esa persona que consume leche. Ese es el problema para estas élites. Porque las élites lo que están haciendo con esa concentración de poder económico y político es decir,
Ellos crecieron a base de reproducirse e industrializarse. Vayan a ver lo que es Estados Unidos hoy. El boom que tiene Estados Unidos para posicionarse como potencia de primer mundo es un mito que creen que siempre fue grande. En realidad fue en el periodo posguerra donde empieza a crecer Estados Unidos, a hegemonizarse. Esa hegemonía que mantiene Estados Unidos se da justo en el periodo donde mayor cantidad de nacimientos tuvo y mayor periodo de industrialización tuvo. Ahora ellos tienen una actitud que sería similar a la siguiente. Yo voy al gimnasio, me pongo enorme, hago cursos de boxeo y luego digo en el barrio, se cierran los gimnasios porque es una actitud machista. Eso me hace a mí como el único hombre capaz de defenderse. Bueno, es lo que hacen los países del primer mundo. Resulta ser que las energías verdes no dan abasto en estados como Texas, California o Alemania. Y sin embargo siguen promoviendo que naciones emergentes que estén en una calidad energética paupérrima e infinitamente inferior a estas naciones, tienen que empezar a restringir el consumo de carbón y de combustibles fósiles. Si no puede aguantar la industria alemana con sus molinos eólicos, con sus molinos de energía eólica, ¿cuánto creen que puede aguantar Argentina, Chile, Perú? Porque funciona así el ecologismo, algo que enunciamos en nuestro libro respecto a la Agenda 2030, que hay un mito, eso quizás es un problema. Hay un pequeño problema dentro de un determinado sector de la derecha que le dicen Agenda 2030 a absolutamente todo lo que se mueve. Es una forma muy específica de implementación y control de la Agenda 2030. Control no es eliminar, es controlar. Como yo cuando controlo que mi hija no cruce la calle, no elimino a mi hija, evito que cruce la calle. Las naciones que ya se industrializaron, particularmente lo decimos como es, el G7, principalmente el G7, pero no son los únicos, porque hay acuerdos multilaterales, y hay una gran inversión de una parte del sector privado, lo que hacen es sostenerse evitando que ciertas naciones se industrialicen, pero que sigan manteniéndose como naciones extractivistas. Esto parece una teoría de Galeano, de hecho nosotros estamos en las antípodas, porque Galeano reconoce algunos errores al final de su vida, pero que es una evidencia. Miren, cierro con esto para no extenderme, un dato técnico. El 92% del mercado global del mercado global de paneles solares responde directamente a China. Para el desarrollo de paneles solares se necesitan 17 metales raros o tierras raras. Hay dos formas de denominarlo, no viene al caso. Ignacio lo explica de manera más técnica en el libro. No vamos a perder tiempo con los nombres. ¿Qué sucede? Asume el comunismo mediante guerra de por medio, obviamente, un sinfín de naciones como República Democrática del Congo en África. Luego, estatizan todas las mineras privadas. Y los ecologistas felices, porque así como diría un gran intelectual, idiotas útiles, felices de que estatizaron todas las mineras. Ahora, la única minera que queda, que es la estatal, vendió recientemente sus acciones en la República Democrática del Congo a una empresa, entre comillas, privada que responde al régimen comunista chino. Si no, vayan a ver, por ejemplo, los acuerdos, entre comillas, privados entre Hunter Biden y las empresas chinas. Es decir, básicamente China está absorbiendo todas las mineras de África. Luego, cuando uno consume cualquier tipo de tecnología, está dándole de comer al mercado chino. Por eso los ecologistas, por ejemplo, sucede a mí cuando debato con los veganos, no pueden debatir sin caer en incoherencias, porque me dicen que si yo tomo leche, soy un animal, mejor, peor, soy una bestia que se está valiendo de un pobre animalito que tiene que ser explotado para darme mi leche. Yo no puedo consumir lo que quiero. Ahora dice, ¿y vos qué haces con tu iPhone? ¿Vos sabés de dónde se extrae realmente el ion de litio? ¿Vos sabías que no, es un mito de que el ion de litio se extrae solamente de las harinas? Muchas de las minas de litio son a cielo abierto. Y si no, vayan a ver lo que sucede en Australia. ¿De dónde surge el cobalto, el cobre, que se necesitan para un sinfín de material que nosotros somos en nuestras computadoras y nuestros celulares? Esto es lo que sucede finalmente, es lo que venimos advirtiendo, yo lo advertí en mi primer libro, de hecho. ¿Qué iba a suceder con Castillo en Perú? Bueno, así le fue a Castillo, ¿no? ¿Qué sucede con las empresas mineras en Perú? Investíguenlo, gente. Investiguen qué está sucediendo con las empresas mineras en Chile. Todo responde a este circuito. Parece que se pelean. Hoy el mercado el mercado de Estados Unidos está arrodillado ante el mercado comunista chino.
la NBA, Disney, Netflix, están dispuestos a sacrificar cualquier producto con tal de poder venderlo en China. Y mientras tanto, el régimen comunista chino le vende a Occidente, por ejemplo, TikTok, que es un arma de espionaje masivo, porque ya se supo por los propios empleados, pero ellos tienen prohibido el consumo de TikTok, y luego nos tildan a nosotros de conspiranoicos. Nosotros podemos documentar todo lo que decimos, porque a diferencia de los que intentan debatir con nosotros y luego no debaten, esta es la particularidad, como nosotros sabemos que estamos muy expuestos, documentamos cada cosa que decimos. Ellos solamente ponen en Google cambio climático y ya tienen sus respuestas. Cierro con esto, para que vean los acuerdos entre Google, entre comillas, empresa privada, y la ONU. Recientemente, una vocera Fleming, de la ONU, dijo que se habían adueñado de la ciencia. Se habían adueñado de la ciencia. ¿Saben qué significa esto? Que estos intelectuales de Twitter, que por algo no se animan a debatir, estos intelectuales de Twitter, cuando ponen cambio climático, no van a encontrar los verdaderos documentos científicos que, por ejemplo, encabeza Ivar Gieber, ex miembro de la IPCC, que demuestra el error en las mediciones. Van a encontrar lo que la ONU quiere que se encuentre. Entonces va a salir Amnistía Internacional, la propia página de la ONU, la página de Greenpeace, que por cierto, el expresidente de Greenpeace, el único miembro científico que tuvo Greenpeace en sus fundadores, era escéptico del cambio climático antropogénico y lo sigue sosteniendo al día de hoy. Es curioso cómo los científicos de verdad entienden por dónde se da el debate y el resto sigue diciendo, ah, no, pero la ciencia dice esto. Y uno dice, bueno, fantástico, ¿sos científico? ¿Quién se recibe de científico? A todo esto, ¿no? Porque esto es lo que me encanta a mí, lo digo yo como docente universitario. A los chicos, uno a veces les cuenta, bueno, ¿quién se recibe de científico? Uno se recibe de kinesiólogo, uno se recibe de abogado, uno se recibe licenciado en Relaciones Exteriores. ¿Quién se recibe de científico? Ahí se van a empezar a dar cuenta que las preguntas más obvias son las que nadie se hizo. Y por eso es tan fácil controlar a la población. Para que vean. Uno no niega el cambio climático. Uno lo que pone en duda es la causal. Y aún si la causa, y esto lo explicamos, si la causa fuese antropogénica, cuestionamos la solución. Aún si la causa fuese antropogénica, la solución no es generar un proceso de pobreza sistemática en naciones emergentes o de control de natalidad. Aún si fuese culpa del hombre, tampoco es la solución. ¿Qué sucede? Que finalmente lo que tenemos es una maquinaria de adoctrinamiento donde el adoctrinado no se sabe que es adoctrinado, y este es el gran reto que tenemos. ¿Por qué? ¿Qué creen que sucedió en el año 2020? No estamos hablando de una década atrás, no estamos hablando de un siglo atrás. Hace 2 años atrás, a las personas se les dijo, ustedes para salvar su vida tienen que renunciar a su vida. Claro, la diferencia es que no era Jesucristo el que lo decía, el que quiera vivir tiene que renunciar a su vida. Era la ONU que le decía a los países del mundo, si querés vivir, renuncia a tu vida. Claro, uno decía, bueno, no me voy a arriesgar a morir por un determinado patógeno emergido en la batalla de Wuhan, entonces me voy a quedar encerrado en casa, sin trabajar, muriéndose igual la gente, por cierto. Mientras un padre no podía despedir a la hija que se moría de cáncer, los políticos de fiesta. Es lo mismo acá. Mientras ustedes no pueden comprar una cajita de leche porque apareció el conejito Ralph y le dio mucha lástima a tantas personas, por detrás hay un montón de familias que están yéndose a la quiebra, y mientras tanto los grupos de poder siguen consumiendo igual o más que ustedes, porque justamente lo que no consumen ustedes, lo consumen los grupos de poder. Es exactamente lo mismo que pasó aquí en la Casa de Olivos. Es exactamente el mismo fenómeno. Y esto es lo que nosotros denunciamos en nuestro libro. Ya sabemos que la gente nos va a criticar, nos va a tratar de negacionista. Cierro con esto porque quiero escucharlo a Ignacio antes. Pero ese término negacionista es un término de patologización que lo toma Foucault. Foucault sostenía que para no dar los debates, se patologiza el disidente. El concepto de locura de Foucault, que es muy interesante de estudiar, por cierto, porque hoy los progresistas son todos los que juraron destruir. El concepto de locura de Foucault es justamente para eliminar el debate público. Yo que hacía en el pasado, supongo, yo viví hace 200 años atrás, al loco no le debatía, al loco lo excluía, lo sacaba de la sociedad, porque él vivía en una realidad paralela, en una realidad que no es real. Entonces, era erradicado. ¿Qué hacen hoy con nosotros? En vez de
animarse a debatir, en vez de poner en tela de juicio nuestros datos, es decir, compramos el libro y verificamos, constatamos, ¿qué es lo que hacen? Nos dicen, negacionistas, ustedes niegan el holocausto, ustedes son terraplanistas, ustedes son anti-B. Y de esa manera se nos pone con un molde, como si tuviésemos esos gorritos de platino así arriba en la cabeza, creen que nosotros somos anticiencia, entonces nosotros somos los que andamos caminando descalzo para absorber la energía de la tierra y elevamos los brazos para hacer la genkidama. Curiosamente eso es lo que hacen los ecologistas. Curiosamente los ecologistas son los que hoy se están arrodillando sin conocer lo que es la filosofía de fondo, porque esto tiene un trasfondo filosófico muy fuerte con Baruch Spinoza. Están volviendo al panteísmo, son los ecologistas los que le rinden culto a la Gaia, a la Pachamama, a la Madre Tierra, los que se pueden tomar la ruda con no sé qué cosa cada tanto tiempo, son los que piensan que el arbolito también siente, son los que no saben distinguir lo que es el conocimiento del animal a lo que es la razón del humano, entonces piensan que razonar es lo mismo que conocer, pero ante la duda ellos son los elevados moralmente, los que luego nos tratan a nosotros de absolutistas morales, que lo somos en el sentido filosófico, pero nosotros no imponemos nada, al contrario, nos abrimos a la crítica y nos abrimos al debate. Y esta es la diferencia, y creo que por eso nuestro libro marca una diferencia con tantas obras en este sentido. Porque tenemos que sí o sí documentar cada palabra, estamos en el ojo de la tormenta, básicamente. Hoy la Agenda 2030 es la religión global, hoy lo que nosotros decimos es anatema, somos los grandes herejes del siglo XXI, pero bueno, antes de quedar bien con el mundo, nosotros queremos quedar bien ante Dios, y venimos a liderar el buen combate. Y será la voluntad de Dios lo que diga hasta dónde tenemos que llegar, pero nuestra función es liderar el buen combate. Ignacio y Horacio, ahora culturalmente el ecologismo no es solamente pues una teoría ni nada, es moda. En su país acaban de gastar 500 millones de pesos argentinos en geles sexuales para repartir a la población, que además son ecológicos. Cualquier cosa que tenga ese simbolito raro en la caja, en el estuche, en el paquete, es de moda. Los kits de maquillaje, las empresas están procuradísimas, apuradísimas por adquirir los logos que dicen que son sustentables. No sabemos si esos logotipos los pueden comprar, cómo compran los permisos para ponerlos en sus paquetes. El chiste es que esto es moda. Kim Kardashian está al 100, ¿cómo se dice? Gluten free, amigable con los animales, no se experimentó con ningún ratón para crear esta crema. Todo esto que además mediáticamente está arrollando a la gente, ¿qué objetivo tiene? Tiene que tener un objetivo en realidad, porque es una maquinaria que además es grandísimamente cara. Están echando a andar una maquinaria tremenda para tener un fin. ¿Cuál es ese fin? Bien, hay varios puntos a destacar y no quisiera olvidarme de ninguno. Primero que nada, es muy interesante la cuestión del sello ecológico, porque de hecho tiene un valor cada licencia que ronda cerca de 100.000 euros al año, por lo cual no es cualquier empresa la que pueda asegurarse el sello de cruelty free, o mucho menos la etiqueta verde que usa el nuevo iPhone, por ejemplo, que se tilda de ecológico, y tendríamos que revisar nuevamente cómo es la forma de producción. Ahora bien, funciona perfectamente como una forma de corporativismo, en la medida en que se elimina más de un competidor justamente del mercado. Es decir, supongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando Al Gore dejó su función pública de vicepresidente en el año 2001, tenía un patrimonio neto de alrededor de $3 millones. Para el año 2015, luego de haber abandonado la función pública y únicamente brindar conferencias climáticas con un valor que ronda los $1.000 cada uno, haber invertido el 50% de su fortuna en productos eco-friendly y de etiqueta verde como los de Apple,
tenía un patrimonio neto que ascendía a los 200 millones de dólares, como para tener un parámetro de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el corporativismo no es nada nuevo, lo que sí son nuevas son las formas, obviamente. Un ejemplo muy sencillo, supongamos que yo, por ejemplo, fabrico celulares, ¿no? Obviamente tener una etiqueta ecológica va a hacer que, como el ecologismo hoy en día es una moda, de hecho, citando a David Frum del Instituto Norteamericano para la Publicidad Pública, de todos los movimientos sociales, hoy el ecologismo es el más fashion de todos. Entonces, obviamente, yo soy un progre que vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tengo el aire acondicionado a 24 grados, como es el gobierno nacional. ¿Qué voy a hacer? Voy a comprar el nuevo iPhone, que sale más de 150.000 pesos, que no es nada barato, que son casi 2 salarios mínimos de un obrero cualquiera que trabaja 8 horas y mantiene una familia, porque tiene la etiqueta verde de eco-friendly. Sin saber que, por ejemplo, para producir las baterías de litio que necesita este iPhone, hay que utilizar minería a cielo abierto en China para sacar los componentes de lo que es la pantalla, hay que extraer el litio de Salta, de Bolivia, de Chile, y agotar más de 2 toneladas de agua que no es posible recircular, y todo el proceso, digamos, técnico que abordamos en el libro. Ahora bien, el precio que se paga por la licencia, por la etiqueta verde, como decía anteriormente, ronda cerca de los 100.000 euros al año, de manera que los competidores que estén por debajo de económicamente de las posibilidades de conseguir la licencia, obviamente van a correr desde atrás y posiblemente no puedan afrontar los nuevos costos de producción que requiere justamente esta nueva forma ecológica de conseguir la producción en masa. Entonces, bueno, vos estás limpiando del mercado muchísimos competidores que a quién van a vender sus empresas cuando no las puedan mantener. Y bueno, a mí, que soy el que obviamente se está adueñando del mercado. Por eso retomaba, por ejemplo, el caso de Al Gore, que no por nada su patrimonio neto aumentó en menos de 15 años en 198 millones de dólares. Lo mismo hace Bill Gates. Por ejemplo, tomemos un caso, es el mayor propietario de tierras de cultivo del mundo entero. Algunos dicen de Estados Unidos, bueno, corroborando el dato, doy cuenta de que es del mundo entero y de hecho está documentado en el libro. ¿Qué es lo que hace Bill Gates? Por un lado, promociona la nueva carne sintética, que es mucho más económica tal vez que la producción de carne vacuna, porque requiere menos cuidado, porque requiere menos tiempo, porque requiere menos traslado, etcétera, 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 que por otro lado, de hecho, tengas en cuenta que no es la opción más saludable. De hecho, más de un nutricionista ha salido a decir que es posible, y lo digo en potencial para evitar cualquier tipo de problema, que es posible que resulte cancerígena por su forma de producción. Pero ¿qué es lo que hace Bill Gates? Por un lado, promociona las nuevas carnes sintéticas. De hecho, en Argentina existe lo que se llama en Ciudad Autónoma los lunes verdes, libres de carne en la dieta, que muchos obviamente siguen. Entonces, por un lado, promociona las nuevas carnes sintéticas que tienen una forma de producción mucho más económica, y por el otro lado, impulsa legislaciones nacionales o estatales en distintos estados del norte de Estados Unidos, en los cuales se promociona la prohibición o la disminución del consumo de carne diaria. Es una forma bastante inteligente de dominar un segmento importante del mercado, más en un país como Estados Unidos, que tiene afinidad por la carne. Por otro lado, lo que hace justamente es impulsar nuevas legislaciones que aumenten los costos de producción y los costos de cultivo agrícola, porque justamente él los puede afrontar, a la vez que va comprando justamente cada vez más tierras de cultivo a los pequeños productores que no pueden afrontar estos nuevos costos. No claro, sé si... es así justamente, y bueno,
aquí en la transmisión de una vez quiero avisarles que para gloria de Dios y salvación de nuestras tristes almas, ya tenemos el libro en México, ya fue editado, impreso, etcétera, etcétera. Bendito sea Dios, ya tenemos el libro físicamente en México, ya lo pueden adquirir. Aquí en nuestras redes sociales de Think Tankers ya lo pueden adquirir, tiene un costo de 400 pesos más envío a todo el país y la sorpresa del millón para todos los que nos están viendo fuera de México, el 22 de febrero ya van a poder comprarlo en Amazon. Entonces estén muy pendientes, ya van a poder tener el libro en Amazon, ya lo van a poder leer el 22 de febrero, todo el mundo va a poder tener esta belleza, esta ricura, no se lo pueden perder. Definitivamente este libro te lleva de asombro en asombro, tienes el primer párrafo, terminas con los ojos abiertos y el segundo párrafo se te salen los ojos. Entonces es un libro que no se pueden perder. Es un libro que va a constar de 2 tomos, pero tiene que estar en su biblioteca. Ustedes, nosotros que tenemos entre 35 y 40 años, que ya no estamos propiamente en la escuela, no nos damos realmente cuenta de lo que les están enseñando a los jóvenes de 15, 14, 12, 10 años en la escuela. Por eso ustedes tienen que tener estas armas en sus bibliotecas de familia, donde tengan ustedes un libro que agarrar y con qué decirle a su hijo que está en la secundaria, que está en la primaria, que tiene 13 y 14 años, ¿por qué eso no es real? A ver, es un ejemplo muy claro. A mis sobrinos en la preparatoria les exigieron comprar, les exigieron su maestro de educación física, les exigió comprar un tipo de tenis de una marca específica porque es eco-friendly. Cuando se le preguntó por qué les exigía tener esa marca de zapatos, él, la única cosa que dijo, que además es carísima, la única cosa que dijo que es la única marca de zapatos amigable con el medio ambiente. Por amor de Dios, reflexionemos esto que teóricamente están viendo en un vivo, esto que tienen escrito, se refleja en la casa de cada uno de nosotros. Estamos viviendo las consecuencias de estas ideologías vanas, baratas y tontas en cada uno de nuestros hogares. Entonces es muy importante que estemos documentados, es muy importante que tengamos estos libros de cabecera en la casa, porque además es muy cierto lo que dice Horacio y lo que dice Ignacio. Esta es la nueva religión mundial y nosotros nos la pasamos perdidos en la cabeza sin documentarnos y no sabemos realmente lo que está pasando. Entonces, tenemos que proteger a nuestras familias, tenemos que proteger a los menores de la casa de los ataques que para ellos son implacables. Nosotros, la generación baby boomer, la generación X, todavía un poco de los más viejos de la generación millennial, tuvimos valores en casa. Los jóvenes de ahora solo tienen celular, tablet y internet. Entonces es muy importante que nos documentemos, que tengamos los argumentos que merecen nuestros hijos, que merecen nuestros sobrinos y que merecen nuestros jóvenes para que no sean engañados. Nosotros y ellos somos el ejército que va a defender la sociedad occidental. Somos el ejército que vamos a defender los valores cristianos y andamos en la tarada. No leemos, no tenemos la información. Entonces es muy importante. Si quieren hacer su pedido, escríbanos aquí a Think Tankers. Les voy a dejar aquí abajo el link de la página donde pueden adquirirlo en México y espérenlo el 22 de febrero en Amazon para que lo puedan conseguir en todo el mundo. A manera de conclusión, Horacio, danos una conclusión. Además, danos tu percepción del libro, cómo te has sentido, tu tesitura. Has hecho ya varios lives, has estado platicando del libro y de su contenido. Cuéntanos cómo te has sentido, cómo has sentido a la gente y danos un breve cierre. Bueno, en primer lugar me he sentido muy cómodo y muy feliz, principalmente por contar con el apoyo de muchas personas, en especial por la oportunidad que esto significa para Ignacio
que ya siendo tan joven se anima a tocar quizás el tema más controvertido de todos. Un chico, es chico, lo digo yo con 35 años, que es como el hermano menor que uno no tuvo, digamos. Entonces uno trata de cuidarlo siempre, aconsejarlo. Yo le dije a él cuando empezamos este proyecto si él me quería acompañar, él me dijo que sí de entrada, y entonces para mí me pone muy feliz, porque lo digo de verdad, lo siento como un hermano menor, que entonces uno tiene como la responsabilidad de irlo cuidando, decir, mira, con esta gente un poco más complicada, esta gente es de confianza, vos confía que nos va a ir bien, vos confía en esta gente, cuando hablamos de los Team Tankers, Sí. él puede mostrar los mensajes, y le dije, confía que es buena gente, es gente que está haciendo las cosas bien, vos tranquilo que nos va a ir bien, confía. Entonces me he sentido muy cómodo. Me ha sorprendido enormemente el apoyo de gente muy querida, lo digo por Pablo Muñoz Iturrieta, que hace el prólogo del tomo 1, Mamela Fialo Flor, que hace el prólogo del tomo 2, Nicolás Márquez me llama para Año Nuevo y me dice, Horacio, que sos el pionero con el tema del ecologismo. Yo le digo, no, pará, que en realidad hay 2 libros sobre el ecologismo muy viejos que están desactualizados, pero que tienen cosas interesantes. Y dice, no, pero al nivel de ustedes sos el pionero, así que contás con mis redes, así que quiero mandar un saludo a Nicolás Márquez, Miklos Lucas, que bueno, para mí es un gran mentor en muchos aspectos, pero principalmente yo, miren, les podría dar un cierre hablando de cualquier tema del ecologismo, pero ¿saben qué? Está en el libro. Todo lo que yo les pudiera decir aquí ya está en el libro. Por eso ya para cerrar, yo lo que diría simplemente es, hoy estamos llamados a ser contrarrevolucionarios, digamos, y hoy la gran contrarrevolución es entender que lo que hacemos en las redes sociales es un medio, es un camino, es una guía, es una herramienta, no es el fin. Hay gente que dice, uno con los años lo va entendiendo, el fin no justifica los medios. Yo digo, no, cuidado, porque eso si me lo responde en un examen de filosofía, lo tengo que aplazar, porque en realidad el fin siempre justifica los medios. Si no hubiese un fin, no habría una acción en el medio. El tema es, la nobleza del fin no justifica la vileza del medio. Así. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una finalidad y tratamos de llegar a esa finalidad por los medios más nobles. Hoy no es para nada óptimo, noble, sano, loable, quedarse encerrados y encapsulados en el mundo digital. Hay que buscar un sentido de trascendencia, porque para eso hemos sido llamados, como diría Heidegger, nacemos para morir, somos para la muerte. Entonces, si tenemos los días contados en este plano, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? Algunos dicen plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Lo digo yo que hice las 3 cosas. No es difícil, lo difícil es que el hijo sea bien educado, que el libro se vende y que el árbol no se seque. Pero en este camino, lo que buscamos con Ignacio es trascender. Aunque nos lea una sola persona, nosotros nunca hicimos esto por la cuestión económica. Y lo tuvimos claro siempre. De por cierto, gracias a los que nos apoyan por Patreon. Nosotros esto lo hacemos por amor al arte, por amor a Dios, para ser más preciso. Nosotros lo hacemos porque estamos convencidos. Y con que logremos que una sola alma se dé cuenta de que detrás de todo el ecologismo lo que hay es un retorno al panteísmo, que detrás del cientificismo se cae en la misma lógica que la Revolución Francesa, con sus templos a la diosa razón. Curiosamente, como diría Chesterton, quien termina rechazando lo sobrenatural termina abrazando lo antinatural. Vayan a ver los ecosexuales. Por cierto, ¿no? Pero este es el punto. Por eso yo les digo hoy, cada uno tiene su llamado. Somos cuerpo, mente y alma. Algunos son grandes intelectuales y cuidan la mente. Sucede con mi amigo Ignacio Bosler. Luego están quienes cuidan el alma. Mi querido padre Olivera Rabasi, con quien tenía el honor de compartir tantos momentos. Y están también los que cuidan el cuerpo, pero no el cuerpo en el sentido de que voy al gimnasio y me pongo más bonito y más grandote. Los que generan vida. Y eso también es importante. Y nosotros en nuestro libro remarcamos eso. Es más, lo van a ver en la dedicatoria a quienes le dedicamos el libro, de hecho. Esa es la familia. Porque cuando las camaritas se apaguen y todo esto pase y se acabe la gira en México y se acabe la gira que tengo programada en Colombia, posiblemente vaya a Perú en julio, posiblemente vaya a Chile ahora en octubre, cuando se acabe todo esto, a mí lo que me va a quedar es sentarme a la mesa con mi esposa, el abrazo de mis hijas cuando vuelvo del trabajo, la llamada con mi mamá, la visita de mi papá. Me va a quedar esto.
lo que nos va a quedar es la familia en última instancia, que es lo real y lo sólido. Vivimos en un mundo líquido, y por eso cierro, busquemos lo sólido. Eso es lo trascendente. Quizás alguno nos haya llamado a la paternidad, no hay ningún problema. Quizás tu llamado sea ayudar, como está haciendo Yolanda, por ejemplo, a que tantas voces sean conocidas. Quizás tu llamado sea un llamado intelectual, quizás tu llamado sea el sacerdocio, una vocación religiosa, un ministerio, una labor caritativa, pero no encapsularse. Eso significa idiota. Idiota significa, proviene del latín idios, que es la pertenencia a sí mismo. Idioma, idiolecto, idiosincrasia. El idiota era la persona que desatendía, no me acuerdo si es del latín o del griego, por cierto, que desatendía el espacio público, desatendía la trascendencia, se quedaba solo encerrado en sí mismo. ¿Qué es lo que pasa con los progresistas? No se animan a debatir, no se animan a abrirse al mundo, no se animan a ver la verdad, no se animan a salir de la caverna. Están viendo los reflejos de una imagen, están viendo pantallas, como dijo usted, están viendo pantallitas. Entonces, si la ONU dice que hay que encerrarse por un año, aunque te mueras de hambre vos y tus hijos, la gente se encierra. Si la ONU dice que el mundo se va a acabar mañana, la gente, ¿qué hace? Se desespera. Yo les pregunto a la gente, esto es muy cierto, perdón la extensión, pero quiero cerrar con este mensaje. Yo les pregunto a la gente que está viendo esto en vivo, que lo va a ver luego en diferido. ¿Y qué pasa si el mundo se acaba mañana? ¿Qué pasa si mañana nos morimos? ¿Cuál es el problema? Si ninguno va a ser inmortal aquí, al menos no en esta vida, no, al menos no hasta la resurrección. ¿Cuál es el problema si morimos? Uno tiene que vivir pensando que va a ser eterno, pero que al mismo tiempo puede morir mañana. Si a mí me dicen, Horacio, mañana te vas a morir, ¿saben qué es lo que haría yo hoy? Lo mismo que hice ayer. Llevar la misma vida. Si uno lleva una vida ordenada, en gracia, tranquilo, yo estoy preparado todas las mañanas para morir. De hecho, no en vano me pongo los guantes y subo al ring todas las semanas. Uno sabe que está expuesto a esto. Me puede chocar un auto yendo a la radio, me puedo morir electrocutado prendiendo la computadora, o puede ser que Dios me llame a su encuentro. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿pero qué sucede? Que la gente que no tiene un sentido de trascendencia, sí le tiene miedo a la muerte, porque no sabe qué habrá después, no tiene esperanza, no se siente preparada para el encuentro con el Creador. Y claro, una persona con miedo es muy fácil de controlar. Y acá lo digo yo como instructor de artes marciales, bueno, en realidad soy practicante, pero el título es así. Acá lo digo yo teniendo experiencia en peleas, la persona con miedo es muy fácil de controlar. Se libera un montón de cortisol que impide el proceso reflexivo en el cerebro. Por eso están constantemente jugando con el miedo. Las campañas políticas funcionan a base de miedo. Si no me votás a mí, somos Venezuela. Si no nos unimos toda la socialdemocracia, viene el chavismo. Y después te das cuenta de que las políticas de fondo, como sucede en Argentina, el kirchnerismo con la juventud del PRO, festejando abrazados el Día de la Tierra, son lo mismo. Quizás algunos con mejores modales que otros, son lo mismo. Uno va a México con López Obrador y el discurso ecologista es exactamente el mismo que el de Petro, que el que estuvo Castillo, que el que tiene Boric, porque son lo mismo. Y la gente no reflexiona ¿por qué? Porque tiene miedo a que el mundo se vaya a acabar mañana. ¿Y cuál es el problema si nos morimos mañana? Al menos vivimos de pie y eso nos hizo vivir libres y no arrodillados a lo que diga Bill Gates, Naomi Klein o Ocasio Cortés. Porque la gente parece que ignora quiénes están por detrás. Los mismos que te están diciendo los políticos son todos malos, los políticos son corruptos, después dicen, ah, no, hay que creerle a lo que los políticos dicen, porque los políticos nos están cuidando del cambio climático. ¿Cómo? ¿O son corruptos o te están cuidando? ¿O querés que te cuide un corrupto? Ahí ya nosotros no podemos hacer más nada. Ahí es con Ignacia, eso ya nos excede. Por eso les digo, gente, y cierro con esto, busquemos la verdad que está por fuera de las cuevas. Hoy la cueva es el mundo digital y la verdad, ¿saben dónde está? En el abrazo con la mamá, el mate con el papá, el asadazo que nos comemos los domingos después de misa, el fútbol con los amigos, porque es lo que quiere evitar el mundo, lo real. Así que este es mi mensaje. Muchísimas gracias, Yolanda. Sinceramente te lo digo, para nosotros ha sido una bendición contar con tu apoyo en este proyecto tan humilde que empezó como un hobby y cuando nos dimos cuenta con Ignacio ya habíamos creado algo que nos excedía y hoy estamos más que contentos con los resultados.
Muchísimas gracias, Horacio. Ignacio, danos una breve semblanza para terminar, lo que necesites. Bien, tal vez lo mejor en este momento ya, luego de la reflexión que hizo Horacio, que es insuperable, sería un resumen de lo que ha sido este vivo. Si bien el ecologismo se consolida políticamente en los albores de la posmodernidad, entiéndase décadas del 60, décadas del 70, sus raíces están justamente arraigadas en el periodo moderno de la historia, que va a tener como corolario no solo un cambio significativo del régimen político y legal, sino también que se corresponde con una revolución que cambia la concepción del hombre y de la sociedad en su conjunto por uno que es por demás equívoco. El ecologismo es una ideología, y como diría un gran profesor que tengo al lado mío, comprende los vicios de la misma. Bien, por eso es que ante cada vaticinio catastrófico que nunca sucedió, apareció uno nuevo en la agenda, pero en última instancia, el culpable de los mismos era el hombre. Por eso es que el ecologismo, como cualquier ideología moderna, lo que trata de hacer es generar una nueva ética y moral de la vida en la Tierra. Nótese, por ejemplo, lo que fue la Carta a la Tierra del año 92, donde se promociona una nueva ética y moral de la Tierra, o mismo la Agenda 2030, que explícitamente lo dice, que se necesita una nueva forma de reproducción de la vida humana en este planeta. Porque se entiende que el mandamiento crecer y multiplicaos y poblar la tierra no es más que la reproducción del cáncer del planeta, la reproducción de ese ser humano que tanto mal, se dice, le ha hecho a la tierra. Y porque en última instancia se critica el rol del hombre como el guardián de todo lo que se ha puesto sobre el planeta, porque es justamente superior. Y nótese que se critica justamente el orden de las jerarquías, algo que hace pocas décadas atrás hubiese parecido completamente ilógico, pero hoy nos encontramos, como dijera Chesterton, teniendo que desenvainar una espada para afirmar que efectivamente el pasto es verde. Es correcto. Bueno, pues vamos a terminar con la gran noticia para que apunten todos en su agenda en este momento. Ya tenemos 8 fechas confirmadas para la gira de estos poderosos en México. Nos venimos para mediados de febrero, hasta el último día de febrero van a estar de gira. Ya tenemos Ciudad de México, Nezahualcóyotl, ya tenemos Guadalajara, tenemos Naucalpan y bueno, ya les vamos a pasar todos los pormenores. Por favor, síganos en @ThinkTankersOficial para que tengan todos los pormenores de la gira. Yo estoy emocionadísima porque los temas que estos jóvenes traen son impresionantes. Además, quiero darle muchísimas gracias a Ignacio por ser un joven tan comprometido con la batalla cultural, con lidiar con todos estos temas y consigo mismo, porque se cultiva, lee, escribe. Es un joven realmente contracultural en este momento, contrarrevolucionario, leyendo, explicando, siendo cada vez más fuerte intelectualmente. Es como necesitamos más jóvenes para el futuro, porque pues yo y Horacio te vamos a deber la última parte, ¿no? Nos vamos a quedar por ahí de la mitad. Entonces, te felicito, Ignacio, es un placer trabajar contigo, es un placer trabajar con los dos. Los felicito a los dos porque tienen una canasta llena de humildad y trabajar con ustedes es trabajar con un ángel. Muchísimas gracias. Quiero reiterarles públicamente que estoy con ustedes para servirles en lo que se necesite. Estamos a full apoyando sus proyectos, nos encantan. Y pues muchísimas gracias a toda la gente
Síganos en las redes sociales de Ignacio Bosler, de Horacio Justo y Think Tankers. Yo soy Yolanda Cornejo. Esta ha sido una tarde que Dios nos ha regalado maravillosa para disertar, oír y aprender. No se pierdan la gira, no se pierdan el libro y muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Es que si los nombro ni los alcanzo a leer a todos, pero también antes de que se me olvide tengo que decirles algo. Los que hoy se conectaron, mañana tenemos un vivo igual, pero vamos a hablar del nuevo libro que es una sensación y una locura. Filosofía para la batalla cultural. Este libro es impresionante. Es un recorrido de la filosofía desde cero hasta el progresismo. También van a ser 2 tomos, estamos apenas sacando la preventa del primero, pero van a estar sus autores Mirta y Daniel explicándonos qué escribieron, qué es eso de la filosofía, con qué se come, cómo se habla. Nos vemos mañana igual a las 7 de la noche aquí por Think Tankers. Gracias a todos. Besos a todos los que se conectaron, son una chulada.